Amados, buenas noches, qué bendición estar una vez más con ustedes a partir de este momento, reflexionando sobre este tema maravilloso que traemos, que es el estudio de la creación del hombre y la caída. Así que permítame, oramos y entonces damos inicio a nuestra lección en esta noche. Oremos. Soberano Dios y buen Padre Celestial, te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor, por el privilegio que nos das de poder ser contados como hijos tuyos, Señor. Y reconocemos hoy nuestra incapacidad. Sabemos que es gracias a los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que podemos venir confiadamente hasta el trono de la gracia. Por eso te damos gracias, Señor, por este conocimiento que trae a nuestra vida hoy, Señor. Te suplicamos que nos asistas con el bendito Espíritu Santo y que disponga nuestros corazones, disponga nuestro entendimiento, Señor, y que esta palabra, Señor, nos fundamente, nos permita crecer en la fe y así crecer en madurez espiritual. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amados, hemos venido entonces hablando acerca de la libertad que tiene el hombre en medio de la caída, digámoslo así, esas libertades. Ahora, nosotros estuvimos hablando en clases anteriores sobre todo el hecho de que nosotros tenemos una heredad o una herencia, un estado de corrupción y que es extensiva a todos nosotros, que heredamos de Adán la culpa, somos responsables de pecado. Heredamos de Adán la corrupción y estuvimos hablando de todo esto y luego ya estuvimos hablando acerca de la libertad que nosotros tenemos ahí en medio de la caída. Y dijimos que como seres humanos, pues no hemos perdido esas facultades que Dios nos dio por el hecho de ser su imagen, pero que donde terminan nuestras libertades comienza la soberanía de Dios. Y estuvimos mirando palabras más, palabras menos, que aunque nosotros podemos hoy hacer unos razonamientos, tomar decisiones, y tenemos en nuestra naturaleza la independencia para actuar, podemos elegir de una manera no forzada para determinar hacer alguna cosa o a bien o a mal, sin necesidad de ser afectados o influenciados por la naturaleza. Pero que aún así, por causa del pecado, perdimos esa capacidad espiritual. Y dijimos que bíblicamente, aunque queramos buscar a Dios, no podemos. Y que el estado de caída, de natural que estamos nosotros, esa naturaleza caída, en el cual todos nuestros pensamientos tienen inclinaciones al mal, nos llevan a no hacer o a no tener acciones que glorifiquen a Dios. Así que aunque querramos, nosotros no tenemos obras o acciones que sean lo suficientemente capaces para llevarnos a una excelencia delante de Dios. Así que aún las cosas buenas de nosotros no las hacemos para agradar o para la gloria de Dios. Y por esa razón, entonces, amados, aún pecamos esas acciones buenas. De tal manera que dijimos que nuestro estado, nuestra condición, es que siempre nuestras intenciones y nuestras acciones son siempre con inclinaciones al mal y que entonces nos movemos es en un mundo de maldad y no es que elegimos entre hacer el bien o el mal, sino que elegimos dentro del mal hacer lo menos malo, pero no podemos hacer el bien, aunque tengamos acciones y cosas buenas. Amén. Ahora, vamos a seguir con el tema y vamos a seguir tomando otros pasajes y a dar otros comentarios
como para que esta idea se siga creciendo y sigamos fortaleciendo y tengamos más bases bíblicas acerca de el libre albedrío del hombre. Ahora, entonces, retomando el tema, recuerden que todo, absolutamente todo en la naturaleza del hombre está afectado por el pecado de Adán. Nosotros no tenemos buenos motivos para actuar. Y la verdad es que nosotros sencillamente comemos y bebemos que mañana moriremos, como dice el apóstol Pablo. En realidad la raza humana vive en ese plan. Nosotros ni comemos ni bebemos para la gloria de Dios. Así que por eso es que Pablo tiene que exhortar a los hermanos, a los romanos y decirles, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Amén. Así que nosotros hemos heredado una inhabilidad espiritual. Somos incapaces de buscar a Dios. Esto es muy importante que nos quede claro a nosotros. Somos incapaces, escúcheme en esto, somos incapaces de buscar a Dios. Amén. Nosotros tomamos decisiones y hacemos cosas buenas, sí, moralmente buenas, pero somos incapaces para buscar a Dios. Ahora, hay unos peros, aunque tomemos decisiones buenas y aunque hagamos cosas muy buenas. No pensamos nosotros, nuestros pensamientos no están en una perfecta armonía con la ley de Dios. No llena las expectativas morales de la santidad de Dios. Todos nosotros nos inclinamos en nuestras ideas y en nuestros pensamientos es al mal. Al mal. Ahora, miremos algunos pasajes, por ejemplo, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y en Romanos capítulo 8 vamos a mirar el versículo 7 y 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son, escúcheme a Pablo, son ¿qué? Enemistad contra Dios. O sea, los designios de los seres humanos, de la carne, lo que hacemos nosotros en el ámbito natural es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, escuchen el argumento, ni tampoco pueden. Amén. Y los que viven según la carne no pueden. Escúcheme la expresión. Y los que viven según el mundo natural, según la carne, no pueden agradar a Dios. Así que este pasaje es extraordinariamente maravilloso, porque Pablo le está diciendo a los romanos que el hombre natural tiene una hostilidad, un conflicto continuo y todas sus intenciones y sus pensamientos son siempre contra Dios, no a favor de Dios. Amén. Así que no puede agradar a Dios, no puede por un lado y por el otro, como dijimos en la clase pasada, no solo no puede agradar a Dios, sino que no quiere agradar a Dios. Amén. No queremos. Ahora, no importa si nosotros ayudamos a otros o no. No importa si moralmente hacemos cosas buenas. Nuestros motivos reales no son la gloria de Dios. Y todos nuestros designios están siempre aquí, de continuo, en contra de esa voluntad de Dios. Así que esto es el modus vivendi, el modus operandi de todos los hombres incrédulos. Pablo a la iglesia de Éfeso le dice exactamente lo mismo. Dice que todos andan agradando al príncipe
de este mundo, en ese mundo de maldad, y que todos éramos hijos de ira como los demás y actuábamos igual que el resto del mundo. Así que en este mundo no hay sino dos multitudes de personas: los espirituales, que buscan agradar a Dios, o los no espirituales, que no quieren ni pueden agradar a Dios, y que son por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Ahora mire segunda de Corintios. Vamos a seguir segunda de Corintios. Como les dije al principio, lo que estamos es llenándonos de textos que nos sostengan lo que hemos dicho en relación a estas libertades y a la incapacidad que tenemos para buscar a Dios. Segunda de Corintios, el capítulo 2, el versículo 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos es ciertamente olor de muerte. Escúchenme, en dos grupos nada más. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos, o sea, a los que se pierden, olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como el Padre de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahora, ¿qué está lo que está diciendo el apóstol aquí? Que las personas no tienen la capacidad de percibir las cosas de Dios. Amén. Mire, primera de Corintios, capítulo también, primera de Corintios, vaya primera de Corintios ahora. Aquí hay dos grupos, pero ahora miren el mismo texto. Primera de Corintios, capítulo 2 también. El versículo 12 dice: y nosotros, hablando de los salmos, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. O sea que hay un espíritu en el mundo que es diferente, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿De quién es la concesión? De Dios. Pero para eso necesitamos tener el espíritu, no del mundo, sino el espíritu de Dios. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las cosas que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero al hombre natural, mire, el otro grupo del que hablábamos ahorita, dos grupos nada más, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir o se han de estudiar, se han de percibir, se han de entender cómo espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos, la gran diferencia ahora es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que lo que Pablo está diciendo es que mientras una persona no haya recibido el bendito Espíritu Santo, es una persona que en su estado natural está, como dijimos la vez pasada, y como le dijo a la iglesia en Éfeso, está muerta en sus delitos y pecados. Está esclava del pecado, del mundo, del príncipe de las tinieblas, de la maldad. Y está condenado para la eternidad por causa de esa condición. Así que la condición humana es miserable. Dijimos
que aunque hoy queremos usar otros términos, es una depravación o una degeneración total. Y esto no quiere decir que no hagamos cosas buenas. Lo que esto quiere decir es que estamos totalmente inhabilitados y incapacitados para buscar a Dios. Así que este texto está diciendo que no hay la capacidad, humanamente hablando, de percibir las cosas de Dios. No es el no entender la Biblia. Déjenme explicar esto. No es eso. No es que usted de pronto no entienda un pasaje de la Biblia. Es que las personas no abrazan la palabra. Lo que ellos, aunque lo puedan leer, lo puedan en su intelecto comprender, les parece una locura. Ahora, en conclusión, muchas personas pues saben Biblia. Usted va a una misa y usan evangelio y aún en el evangelio se está leyendo un texto bíblico. Las sectas usan la Biblia. Aún los seguidores de Alá tienen como padre a Abraham. Alguien decía que hay miles de textos, sobre todo de proverbios en el Corán. El problema no es intelectual. Es posible que una persona pueda tener una licenciatura, un doctorado en Antiguo Testamento, en profetas menores, y sea capaz de enseñar acerca de profetas menores, pero no percibe la importancia de la muerte de Jesús en la cruz. No les interesa, no se interesan. En su alma no hay un atractivo por ese conocimiento. No se rinde ante la gloria y la presencia de Jesús. No dobla sus rodillas delante de él. Para él lo entiende, lo especula, lo habla, lo enseña, lo discierne, pero sencillamente el evangelio para ese tipo de personas es una necedad. De eso es que estamos hablando. Aún se puede entender una verdad, tener esa realidad, pero no tener una comprensión real del Evangelio de Jesucristo. Amados, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando el Señor Jesucristo dijo que hay una puerta para ir al cielo, que es angosta, y un camino angosto, habló que hay una puerta grande, que es ancha y espaciosa, pero allá en ese mundo, de esa puerta ancha y de ese camino ancho, lo que anda es una multitud creyendo agradar a Dios con sus acciones, que intelectualmente tienen un conocimiento de Dios. Es una multitud la que va a llegar a decir, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, hicimos milagros. Y el Señor va a decir, yo no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Escúcheme, estamos hablando de que la verdad y la realidad del Evangelio es que al contemplar la gloria de Cristo y la depravación nuestra, la incapacidad nuestra, caigamos de rodillas en su presencia, suplicando su gracia y su misericordia. Podemos definir términos bíblicos, pero no son importantes o no ser importantes para nosotros. Amén. Mire, sigamos aquí en Romanos y vaya un poquitico a capítulo 14, hermano. Romanos capítulo 14. El versículo 22 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado.
porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Escuchen esta declaración. El que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace ¿con qué? Con fe. Y todo lo que no proviene de fe es que es pecado. Lo que está diciendo Pablo es que si no hay fe, si no hay una verdadera fe salvífica, porque es que nosotros cuando hablamos de fe, hablamos de muchas cosas de fe. Hay personas que ponen la fe en la fe. Hay personas que ponen la fe en las otras personas o las ponen en ellos mismos o las ponen en un lugar, en una corporación o en un sitio. La persona que lleva a un niño a un templo de un santo, de una persona que fue proclamada santa, en el fondo tiene una fe y se mueve en esa fe. Los que van a médicos naturistas tienen un grado de fe. En ese momento es creer en eso. Pero nosotros no hablamos de esa fe. Hablamos de la fe salvífica. Y quiero que ustedes entiendan que la fe salvífica no es la meta. Nosotros no somos salvos por la fe. Nosotros somos salvos por la persona de Jesucristo y por su obra redentiva en la cruz. Pero la fe es el instrumento que nos lleva. La fe no nos salva, pero es el instrumento para ser salvos. Mejor dicho, la cuchara es para comer, pero no se come. Lo que se come con la cuchara es la sopa. Pero el instrumento para tomarse la sopa es la cuchara. Pero lo que te alimenta no es la cuchara, sino la sopa. Así que si yo hablo del instrumento, lo que estoy hablando es del medio para lograr el objetivo. Amén. Y el medio es la fe. Pero el objetivo es la persona de Jesús. Amén. Así que, amados, sin fe es imposible agradar a Dios, dice el escritor, libro de los Hebreos. Cuando antes de pronunciar ese listado enorme de héroes de la fe en el capítulo 11, amados, la fe estaba puesta en una promesa de un ungido, de uno que vendría a vencer a Satanás y que iba a redimir del pecado. Así que el médico puede salvar una vida, sí. El abogado puede salvar a una persona de la cárcel, sí. Y todas estas cosas son obras buenas. Y en cierta medida hay fe para darle el caso a un abogado o fe para darle nuestra vida en manos de un médico. Pero no hablamos de eso, hablamos de la imposibilidad de llevar una obra en fe por amor a la gloria de Dios. Mejor dicho, el médico que salva una vida, en el medio lo hace por una profesión o porque le pagan una consulta, pero no lo hace como razón de amor a la gloria de Dios. Esa es la inhabilidad que nosotros tenemos espiritual y es una inhabilidad total. O sea, tendríamos que hacer las cosas por amor a la gloria de Dios, pero es lo que la humanidad no hace y lo que aún nosotros siendo creyentes seguimos pecando.
Ahora, nosotros no podemos cambiar nuestra forma de vida. Así hagamos cosas pequeñas o grandes, porque no podemos buscar a Dios. No tenemos la forma. Ahora, miren un pasaje del Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Jeremías. Jeremías. Y en Jeremías busquen el capítulo 13. El verso 20 dice, alzad vuestros ojos y ved los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado? Tu hermosa Grey. ¿Qué dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser sus amigos? ¿No te darán dolores como de mujer que está de parto? Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus falsas, fueron desnudados tus calcañares, tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Una pregunta, ¿mudará el etíope su piel? Ahora, cuando hablo de los etíopes, Etiopía es un país que africano, donde la inmensa mayoría de la población son de piel morena, de piel de color negrita. Y la idea es el etíope que tiene su piel negra podrá mudarla para que sea blanca. ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Mudará el etíope su piel? Ahora, miren el leopardo. ¿Mudará el leopardo sus manchas? Ahora, ¿qué es el leopardo? Estos animalitos salvajes que están llenos de pecas, de manchas amarillas, de colores, de parches. Y la idea es, ¿perderá las rayas el leopardo? ¿Cambiará de color? Así, miren el ejemplo. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. ¿Cuál es la respuesta? De la misma manera como no puede cambiar la piel el etíope, de la misma manera como no va a cambiar la piel el leopardo, de esa misma manera no va a cambiar el ser humano que por hábito hace el mal, no va a buscar hacer el bien. Por tanto, yo os esparciré y continúa allí todo el argumento del el profeta en ese momento. Pero lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta de este pasaje es que estas preguntas dicen que una persona que está acostumbrada a hacer el mal no va a cambiar para hacer el bien. Como así como el leopardo no puede cambiar sus rayas, así como el hombre de piel morena no se puede volver blanco. Si no hay una gracia soberana, una gracia de Dios, no hay posibilidad. No puede el ser humano por sus propios medios cambiar o mudar su estado. El Señor Jesucristo, mire, este pasaje, este versículo lo usamos en el estudio pasado, pero quiero que vayan conmigo. San Juan capítulo 6, hermano, el versículo 44 dice, ninguno, escuchen al Señor Jesucristo, ninguno puede venir a mí. Ninguno. Ahora, hay unos que sí pueden venir.
si el Padre que me envió no le trajere. Noten lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Toda la humanidad está en maldad y no va a cambiar y no pueden seguir al Señor. No puede, no puede. Solo pueden hacerlo aquellos que sean afectados por el Padre. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere. Así que ¿de quién es la obra? Cristo está predicándolo a pecadores y les está diciendo que a menos que la gloria de Dios, que la gracia de Dios intervenga, ningún ser humano podrá buscarlo a él. Ahora, mire, los judíos tenían la ley. Los judíos conocían a Jehová, pero escuchen al Señor Jesucristo ahí, Evangelio de San Juan, capítulo 10. Capítulo 10. Usted encuentra que el Señor Jesucristo dice, yo soy, el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías. Noten esto, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Pero miren esta sección, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por ellas. Amén. Pero mire el verso, más adelante pase el verso 26, hermano. Ahí mismo. El verso 24 dice, y le rodearon los judíos. Estoy en Juan capítulo 10, versículo 24. Y le rodearon ¿quiénes? Los judíos, los que tenían la ley y conocían a Jehová. Le dijeron, ¿hasta cuándo nos perturbas el alma? Noten, el mensaje de Jesucristo no los edificaba, los perturbaba. Veían un milagro del Señor y no les cambiaba el corazón. Les endurecía el corazón y procuraban matarlo. La actitud que ellos tenían es que aunque conocían y sabían, no les interesaba, no les importaba, les era una locura y no deseaban amar a Cristo, no anhelaban, su alma no se deleitaba en él, se perturbaba en él. Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho. Yo ya les dije que sí, que yo soy el Cristo. Y no creéis. Escuchen, ¿cuánto tiempo lleva ya el Señor Jesucristo hablándoles a ellos? ¿Cuántas cosas les ha dicho? ¿Cuántos milagros han visto? ¿Cuántas manifestaciones? ¿Cómo se ha testificado la autenticidad de Cristo? Los milagros y las palabras autenticaron que Él era realmente el varón, el ungido, el enviado, el Mesías. Cristo se lo dijo a ellos. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Pero luego les da la razón por la cual no quieren, no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas me autentican, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. Ven los milagros, escuchan mi palabra, conocen la ley, guardan el sábado, van a la sinagoga, son instruidos, pero vosotros no creéis por una sencilla razón que me tiene que aterrar a mí y te tiene que aterrar a ti, porque no sois mis ovejas, no son mis ovejas.
como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué gloriosa promesa para los hijos de Dios, que no van a ser arrebatados nunca jamás de la salvación. No va a perder la salvación ninguno por los cuales Cristo murió en la cruz. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero estos, ¿quiénes? Esto alcanza a todos los humanos, no, a aquellos que el Padre le entregó al Hijo para que muriera por ellos en la cruz. Pero nadie puede venir a mí si el Padre no interviene en él, si la gracia salvífica de Dios, si la obra redentiva de Dios, si el bendito Espíritu Santo no viene al corazón de un hombre. Y a pesar de ese llamado general que es la predicación del Evangelio, hay un llamado especial y particular en su corazón y nace de nuevo. Entonces esta persona jamás podrá seguir a Jesús porque jamás podrá entender, jamás oirá su voz. Y este privilegio que hay aquí para sus ovejas no son para todos. Escúcheme, las personas estaban viendo los milagros, oyendo la palabra, pero no le creían porque no le podían creer, no le oían porque no le podían oír. Y la razón, no eran ovejas de él. Así que sí hay hombres en esta tierra que no son ovejas de Dios. Así que la salvación no es para toda la humanidad, sino es para aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz. Eso no lo determino yo, lo determinó el Padre. Eso se llama elección limitada. Querrámoslo reconocer o no, aceptarlo o no, el hecho de que tú lo creas o no, mi querido hermano, no cambia las circunstancias. Cristo no murió para que todos los hombres fueran salvos. Murió para que unos hombres, una multitud, su pueblo, su rebaño, sus ovejas, fueran salvas. Amén. Entonces, ¿qué están determinando todos estos textos? Que no hay una menor posibilidad de escuchar la voz y seguir a Cristo si no se es oveja de Cristo. Pero para poder ser oveja del Señor, se necesita que haya una intervención divina en esa persona. Para que pueda venir a Cristo, se necesita que el Padre lo haya afectado, haya intervenido en él. Si hay una intervención de la gracia en él, entonces sí, habrá fe y arrepentimiento. Pero escúcheme en esto, ¿cómo llegamos a Cristo? Por fe y arrepentimiento. Pero la fe es un regalo. El arrepentimiento es un regalo. La Biblia dice que son dones que recibimos nosotros los hombres. Y aunque sé que no tenemos el tiempo, anota estos textos y luego los estudias. Hechos capítulo 5, versículo 31. Efesios capítulo 2, versículo 4 al versículo 10. Amén. Pero si quieren, miremos un texto nosotros. Hechos capítulo 13. Vaya conmigo a Hechos capítulo 13, al versículo 48. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 48 dice: los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Quiero que usted entienda una cosa maravillosa aquí. Porque estaban ordenados para vida eterna, fue que creyeron. No fue porque creyeron que fueron ordenados para vida eterna. Lo vuelvo a decir. Los que creyeron ya estaban ordenados desde antes de la creación del mundo para vida eterna. Estas personas, porque estaban ordenadas, creyeron.
No fue que porque creyeron fueron ordenados. Noten que el evangelio pentecostal, el arminianismo enseña exactamente lo opuesto. Tenga fe para ser salvo. Esta palabra nos dice, porque fuimos ordenados para ser salvos, es que nos van a dar la fe como regalo, el arrepentimiento como regalo. Son dones que nos llegan porque estábamos destinados para recibirlos. Déjenme decirlo aquí así. Ustedes quieren bendecir a un grupo de niños en una fundación y van a ir ahorita en la época de Navidad a llevarles regalos. Y entonces ustedes primero se ponen en contacto con los directivos de esa fundación y piden un listado de los niños. Y en ese listado piden que por favor les aclaren sus edades, sus nombres y su género. Y ustedes llevan regalos de acuerdo a esos niños, a su edad, a su género. Amén. Y lo marcan con su nombre de una manera particular, de tal manera que cuando tú llegas allá, dices, para Fernandito, para Glorita, para fulanita, para fulanito, pero el regalo está predispuesto para que sea útil para ese niño, de acuerdo a su edad y de acuerdo a su género. Porque qué vergüenza dándole muñecas a un bebé, a un hombre, o dándole ropita interior a un niño. Hablo de panties, ¿no? ¿Me hago entender? La gracia es un regalo preparado. El arrepentimiento, perdóneme si me quebranto, no es la idea. El arrepentimiento es un regalo preparado. Que tú lo recibes en su tiempo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe producirá el arrepentimiento. Nosotros predicamos a los cuatro vientos por si acaso Dios les quiere dar a las personas que escuchan esa palabra el don del arrepentimiento y el don de la fe. La razón por la que todos los que escuchan no aceptan al Señor es porque no todos estaban preordenados para ser salvos. Lo vuelvo a leer. Los gentiles, oyendo esto, o sea, oyendo que la predicación del Evangelio de Jesucristo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron, no solamente oyeron, no solamente se regocijaron, sino que creyeron. Pero ¿quiénes fueron los que creyeron? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Qué lindo, qué hermoso texto. Si no se está ordenado, si es imposible. Ustedes no pueden creer en mí aunque han visto los milagros y han oído mi palabra. Por una razón sencilla, no son mis ovejas. Lo que sí sé es que mis ovejas, yo las conozco, ellas me conocen, oyen mi voz y me siguen. Y el Padre que me las dio, entonces yo las resucitaré. Nadie las arrebatará de mi mano. Maravillosos textos. Ahora, vaya conmigo a Segunda de Pedro, al final de las Escrituras. En estas clases hemos dejado de enseñar para comenzar a predicar, pero creo que es una necesidad predicar enseñando o enseñar predicando. Segunda de Pedro. Amén. ¿Ya están conmigo? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, ¿quién está hablando? Un apóstol.
siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, la justicia de nuestro Dios y la salvación, y al Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Lo vuelvo a leer. A los que habéis alcanzado, no a todo el mundo. Lo que el apóstol Pedro está diciendo es, a ustedes, señores cristianos, le está hablando a cristianos. ¿Cuál es el argumento del apóstol aquí? ¿Por qué son cristianos? Porque alcanzaron la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, fueron dotados, fueron capacitados. Se les dio un regalo igual al nuestro, precioso y maravilloso, llamado fe. Amén. Así que, amados, todos estos textos son argumentos poderosos para que miremos, para que nos afiancemos mucho más en esa doctrina de esa inhabilidad espiritual que nosotros como seres humanos tenemos para buscar a Dios. La necesidad es imperiosa porque si no interviene la gracia de Dios, no tenemos ninguna posibilidad. Así que, ¿cómo asociamos esto con el libre albedrío? ¿Te acuerdas que hemos hablado ya de libre albedrío? Esta doctrina es básica, es fundamental. Nosotros tenemos que tener un concepto muy claro con relación a esta doctrina, porque de lo contrario se pueden caer en herejías. Orígenes fue uno que cayó en una herejía. Algunos padres de la iglesia llegaron a decir que incluso podía haber salvación hasta en el infierno, que hasta el mismo Satanás iba a tener la opción de ser salvo. No entendiendo bien esta doctrina, algunos llegaron a decir que incluso en el cielo, aún ya siendo redimidos y estando salvos, se podía caer de la gracia. Por supuesto que la iglesia reaccionó en contra de esas cosas y con argumentos bíblicos los desautorizó. Sin embargo, doctrinas como el purgatorio vienen de allá, vienen de estas doctrinas de estos primeros siglos, de los arrianos, de Orígenes, de los pelagianos. Amén. Ahora, nosotros ya dijimos, no es que se pierdan las capacidades humanas. Nosotros no es que perdamos esas libertades con las cuales fuimos creados. Tenemos esa capacidad de elegir de una manera propia, de una manera voluntaria. Las circunstancias humanas no nos afectan para tomar decisiones. Nosotros no pecamos por las circunstancias ni pecamos por la necesidad de la naturaleza. Nuestra ética moral sí determina nuestra acción. Escuchen, lo que determina nuestras acciones del bien y del mal es nuestra ética moral, esa naturaleza de pecado en la que estamos. Pero la naturaleza como tal no, ni las circunstancias no. Así que nosotros tenemos una doctrina en la cual hay una libertad humana, una capacidad de tener acciones y de elegir y hacer, pero también tenemos una responsabilidad humana porque lo que hacemos, lo hacemos a voluntad propia. Nada nos forza, nada, no somos forzados por
ni determinados a hacer las cosas bien o mal por ninguna necesidad humana o natural. Amén. Así que nosotros no nos movemos como una marioneta. Las marionetas son las que son dirigidas por otro y sencillamente no son responsables. No, nosotros tenemos una libertad humana en la cual actuamos en nuestras propias o en nuestra propia elección. Y nuestra elección es de acuerdo a nuestra voluntad. Nosotros no nos deleitamos buscando a Dios, agradando hacer las cosas por amor a la gloria de Dios, sino que nos deleitamos en el mundo de maldad y de pecado. Ahora, el hombre en su estado natural, cuando fue creado, pues tenía la libertad y podía hacer el bien. Y era bueno y agradable delante de Dios, pero decidió hacer el mal porque era un ser mutable, ¿se acuerdan? Ahora, hoy nosotros en nuestra condición de estado perdido, hemos perdido completamente la capacidad para buscar ese bien espiritual. Amén. Así que, amados, lo vuelvo a decir, nuestra naturaleza no determina nuestro carácter del bien y el mal. Lo que estamos diciendo, lo que yo estoy diciendo con esto es que genéticamente no está predeterminado el bien y el mal en el ser humano. O sea que quítense de la mente ese proverbio popular que hay por ahí que errar es humano. No, ser libre es ser humano, pero genéticamente no estamos predeterminados para el mal. Amén. Pero nuestra naturaleza caída nos inclina al mal. Nuestros pensamientos son al mal. Amén. Así que, sencillamente, amados, nosotros, la idea no es que hagamos o escojamos lo contrario, que eso es lo que se hace, sino que nosotros buscamos y hacemos siempre lo que deseamos. Ahora, eso fue lo que hizo Adán y Eva. Ahora, por causa de nuestra naturaleza caída, perdimos toda la libertad para buscar a Dios, como lo leímos ahorita, como lo estudiamos en esos pasajes anteriores. Mire, un maestro de teología daba este ejemplo que me gustó y quiero compartir. Las aves en su naturaleza tienen la habilidad y la capacidad para volar. Pero si un ave sufre un accidente y un ala es rota, por naturaleza ella puede volar. Por su naturaleza, porque es un ave. Pero por causa de su ala rota no puede volar, aunque fue creada para volar. Igualmente el ser humano fue creado para ser libre y para hacer el bien. Pero por causa del pecado y de la herida que sufrió, fue creado un ser libre, pero perdió la libertad. Podía agradar a Dios, pero perdió la capacidad para agradar a Dios. Como el ave que perdió la capacidad de volar porque su ala está rota, aunque humanamente hablando por naturaleza puede volar, pero su accidente la imposibilita para volar. Nosotros somos esclavos, estamos muertos en el pecado, somos ciegos, dice el Señor Jesucristo. Estos términos definen la incapacidad espiritual. Si somos esclavos, pues hermano, ¿a qué llevamos las personas? A esclavitud. Si somos ciegos, pues somos ciegos arrastrando a otros a las cisternas, a un hueco. Un ciego que guía a otro ciego, los dos caen entre el hueco.
Pero si estamos muertos, solo transmitimos muerte. Esos términos solamente dicen que somos incapaces, que no tenemos la habilidad de agradar a Dios. Amén. Los pecadores no pueden ir a Cristo, es lo que leímos en el Evangelio de San Juan. No pueden oír y no le pueden seguir. Ahora, nosotros leímos que es la voluntad de Dios y no la del hombre la que determina en la salvación del hombre. Eso es lo que leímos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere, no le afectare. Amén. Escúcheme en esto, es la voluntad de Dios, no la del hombre, la que determina si una persona es salva o no. Miren Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 1. San Juan, capítulo 1, este texto, creo que la inmensa mayoría de los hermanos de la iglesia se lo saben hasta de memoria. Pero tiene una declaración extraordinaria y maravillosa. El versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién determina que una persona se convierta en hija de Dios? Dios. ¿Notaron que no hay ninguna voluntad humana allí? El texto está diciendo que quien determina la salvación de los hombres, el que da el derecho legal, el que constituye o declara a una persona justa, es el Dios de la gloria. Así que Él hizo la obra de redención y Él es el que redime y Él es el que dice a quién redimir. Así que la fe, lo vuelvo a decir, queridos, la fe y el arrepentimiento son dones con los cuales Él cambia nuestra capacidad. No queríamos buscar a Dios, pero Él viene y produce en nosotros el querer como el hacerlo. Él produce en nosotros la capacidad para amarlo a Él y para amar a Cristo. Palabra más, palabra menos. La Biblia dice que Él cambia nuestro corazón, quita el corazón muerto, el corazón de piedra, y nos pone un corazón de carne, sensible a Él. Amén. Ahora, una palabra más para terminar. Somos responsables, aun que somos incapaces. Escúchenme esto. Por causa de la caída, somos responsables de la culpa. Por causa de la caída del pecado de Adán, heredamos la corrupción, heredamos la culpa. Así que, aunque tengamos la imposibilidad espiritual, nuestras acciones las hacemos de acuerdo a nuestro deseo, a nuestra voluntad. Nos movemos en las libertades que Él les dio, y aunque estamos imposibilitados espiritualmente, aún así somos responsables. Un ejemplo para esto. El hombre que va manejando un carro, pero va muy borracho. Su grado de alcohol es tan grande que no puede controlar el vehículo. Y entonces llega y tiene un accidente desafortunado donde atropella a algunas personas y las mata. Él tiene una incapacidad en su cuerpo que se llama alcohol, pero su incapacidad no lo hace inocente. El juez no lo declara inocente por causa de su borrachera, aunque estaba incapacitado para manejar, aunque la incapacidad por causa de la embriaguez
lo hizo cometer el accidente. El accidente es su responsabilidad. Nosotros es exactamente igual, queridos hermanos. Pecamos voluntariamente. Deseamos el mal. Nuestras inclinaciones están al mal. Y aunque no hemos perdido nuestras capacidades y nuestras habilidades, somos responsables de nuestros actos delante de Dios. Algún día vamos a tener la oportunidad de hacer un estudio. Solo quiero dejarles el trompo en la uña, como decimos aquí en Colombia. ¿Cómo es esto que si somos salvos por fe, no por obras, sino por fe, para que nadie se gloríe? Cuando el Señor Jesucristo venga, no nos va a preguntar si tenemos fe o no tenemos fe. Vamos a ser juzgados por nuestros actos, por nuestras obras. Mateo 25 dice, estuve preso y no me visitaste. Estaba enfermo. Tuve necesidades y no me ayudaste. Noten que allí se está hablando de los actos, de las obras. La Biblia dice que nosotros daremos cuenta delante de Dios por todas las cosas que hayamos hecho en este cuerpo, sean buenas o sean malas. Solo quiero que entiendan que nosotros no fuimos salvos por obras, pero hay obras que fueron dadas de antemano para que nosotros como hijos de Dios andemos en ellas. Así que no somos salvos por obras, pero sí salvos para obras, obras dignas de arrepentimiento. La fe, el arrepentimiento, se evidencia públicamente delante de los hombres y se tiene que dar cuenta de ellas delante de Dios. Así que somos responsables. Habrá siempre un misterio y un dilema entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios es soberano, tiene el control de todo, pero al mismo tiempo somos nosotros los responsables de nuestros actos y de nuestros hechos. Que el Señor nos ayude y solo espero que estos textos que hoy vimos aclaren mucho más la idea de la condición humana y de la libertad en la que nos movemos aquí y de la necesidad que tenemos de un Salvador para poder tener obras que agraden a Dios. Necesitamos que la gracia soberana intervenga para poder seguir a Cristo. Oremos. Soberano Dios y buen Padre Celestial, gracias por esta meditación que hemos hecho, por estos textos los cuales hoy hemos podido reflexionar. Y hoy reconocemos, Señor, que nuestra incapacidad es total y nuestra dependencia de ti es total. Creemos en esa maravillosa promesa que si somos tus ovejas, jamás el adversario podrá arrebatarnos de las manos tuyas, Señor. Y eso es la fe que nosotros tenemos. Que si Dios nuestro Padre nos dio a su Hijo, siendo nosotros sus enemigos, ahora que estamos en amistad con Él, nos dará en Cristo todas las cosas. Así que gracias por darnos ese don de la fe y ese don del arrepentimiento.
Y gracias porque es el Espíritu Santo quien viene a dar testimonio a nuestro espíritu de que hemos sido y somos hijos de Dios. Gracias, Señor, por declararnos justos. Gracias por amarnos y por permitirnos entender estas verdades. La mayor razón que hoy nos tenemos en fe de que somos tus hijos es que esta palabra llega a nuestro corazón. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.